Llegamos a 1983, un año difícil y clave a la vez. Vivíamos los coletazos más duros de la crisis económica originada en 1982. Y en medio de la incertidumbre y el descontento, comenzó a configurarse la oposición a la dictadura militar. Fueron días complejos, pero también había momentos de relajo y entretención. ¿Se acuerdan o quieren saber con qué lo pasábamos bien en 1983? Hola. Vamos a ir inmediatamente a Valparaíso, el puerto más grande de Chile. Para sostener a los bancos, el Banco Central de Chile dispondrá el necesario apoyo crediticio. ¡Mundo mágico! Representa en su primera etapa una versión libre de nuestro país llamada Chile en miniatura. Se atribuye oficialmente el atentado criminal en el que murieron el mayor general Carol Ursúa y 2 cabos de ejército. Se han anunciado milagros y no han sucedido. No le den tanto bombo. El 9 de septiembre de 1983 se estrenó en nuestro país una película ícono de los años 80. Flashdance, protagonizada por Jennifer Beals, se transformó en un referente pop para muchas generaciones. Fue tal su impacto que en noviembre de ese mismo año tuvimos eventos tan llamativos como este espectáculo que se hizo en Santiago en vivo. En el espectáculo flashdancístico que inició sus presentaciones en Santiago, figura también una mujer que emula las audacias antigravitacionales de la heroína del film. Ella es Evelyn Tossi. Si alguien desea imitar a estos flash dancers importados, sería conveniente que se asesorara primero con un buen traumatólogo. Y en diciembre, Andrea Tesa cerró el año cantando el tema principal de la película. Ahí está, Andrea Tesa con el ballet de Berlobato para este tema de Flashdance. La fiebre por Flashdance llegó a tanto que en 1984 el Festival de la UNA organizó un concurso. Éxito total el concurso Yo Bailo Flashdance. Presentamos hoy, último día de la semana, a las 8 preseleccionadas, 15 años de edad. Valesca se clasificó el lunes. La película Flashdance se ganó un Oscar a la mejor música original y su banda sonora con 10 canciones se vendía en cassettes. En esos años, en Chile, eran muy habituales los cassettes pirateados, un mercado informal que copiaba la música y fotocopiaba las carátulas y vendía los cassettes más baratos. En 1983 se anunció con bombos y platillos el fin de la piratería. Los días de los cassettes musicales piratas están contados. Sellos grabadores, artistas, intérpretes y comercio verán desaparecer una competencia desleal. En las calles, ferias y hasta en comercio establecido, los cassettes piratas se ofrecen al público. No, eso lo grabamos por ahí. ¿Dónde por ahí? ¿Dónde? Aquí tiene uno de Salo Reyes, que es una fotocopia. No, la verdad que esto me lo trae un caballero. Estas noticias convivían con las de otra realidad, la de la historia política que se estaba escribiendo en nuestro país. El 14 de diciembre de 1983, 12 torres de alta tensión fueron dinamitadas, originando un enorme apagón a lo largo de Chile. Totalmente destruida resultó la torre número 510 de Endesa, ubicada 23 kilómetros al sur de Santiago. Un potente artefacto explosivo fue el primer eslabón de una acción extremista coordinada que dejó sin luz a varias ciudades de la zona central del país. A las 10 horas de anoche experimentamos una serie de atentados en líneas de alta tensión del sistema interconectado de la Endesa. Pero el problema es muy grave porque esta gente actúa en forma muy coordinada y muy bien entrenada. Debe llevarnos a meditar a aquellos que piden que se acabe el CNI. Ese apagón fue la primera acción coordinada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo armado vinculado al Partido Comunista
que desde 1983 en adelante realizó una serie de atentados, secuestros y acciones subversivas orientadas a derrocar o al menos a desestabilizar a la dictadura. Su nombre hacía honor a Manuel Rodríguez, considerado uno de los padres de la patria por su lucha para lograr nuestra independencia hace más de 200 años. Como parte de la política de rebelión popular de masas, tras el golpe de Estado del 73, los guerrilleros del Frente adoptaron la vía armada y recibieron instrucción en el extranjero. Pero antes de su primera acción, la existencia del Frente era más bien desconocida para la mayoría de los chilenos, que en 1983 lidiaba con las penurias del día a día y se sorprendía también con las novedades del año, que como cada octubre traía la esperada FISA. Cerca de 400.000 personas han visitado hasta este momento la Feria Internacional de Santiago, que este año cuenta con la presencia de 17 países y más de 1.750 expositores. La FISA era la oportunidad de conocer los adelantos tecnológicos que venían del mundo desarrollado. En la de 1983, en uno de los galpones, apareció este pequeño stand que decía Atari. Capaz que alguien se acuerde de haberlo visitado. Ahí, por primera vez en Chile, vimos la famosa consola que tanta popularidad alcanzaría en los años venideros. Tanta, que hasta les hicieron un sketch en el Happening con Ja. Venga, ¿por qué tienes pena? ¿Qué pasa? Pepito, ¿Qué le pasa? mis compañeros me dijeron que yo era un bicho raro porque yo no tenía un Atari. Pero el hecho que no tenga un Atari no significa que sea un bicho raro, pues. Sí, ya me lo dijeron. ¡Yo quiero un Atari! ¡Yo quiero un Atari! ¡Yo quiero un Atari! ¡Yo quiero un Atari! Cálmese. El Atari fue un nuevo hito en la cronología de los videojuegos que partió a inicios de los 70 con el Pong, dio un salto con las consolas de Nintendo y se coronó con las PlayStation. En marzo de 2000, en Japón, veía la luz PlayStation 2, la nueva versión de la popular consola, que vino a revolucionar la industria por sus gráficos y jugabilidad. Sus ventas se estiman en más de 160 millones de unidades y aunque fue descontinuada en 2013, varios de sus juegos clásicos continúan vigentes. Estas consolas capturaron no solo a los niños, sino también a sus padres. Una entretención transversal que en algún minuto se pudo jugar hasta en la micro. Oiga, ¿sabes jugar PlayStation o no? Sí. Ya, lo invito a jugar una partida de Play. Tome. Elija el equipo nomás, aquí detrás mío está el televisor. Sin miedo, juegue nomás. Volviendo al 83, el boom del Atari se explica por lo disruptivo de su tecnología que ofrecía, por ejemplo, cartuchos con juegos diferentes. Toda una revolución si pensamos que hasta hacía poco, lo más cercano a un juego digital que teníamos en Chile habían sido los programas de concurso de la tele. Ploma. Ploma, señor juez. Correcto, jefe. Correcta esa respuesta. Como este de 1976, que se llamaba El Gran Jurado, conducido por Patricio Bañados. Mucha atención a la imagen que van a ver en esta pantalla de televisión frente a ustedes. Usted va a ser el primero en tener chance. Ya sabemos que el puzzle es de solo 5 letras, 5 verticales, 5 horizontales. Esta es la 1 horizontal. Piano. Piano, señor juez. Correcto, señor. Correcto. Y miren qué coincidencia. El pianista de la imagen es Claudio Arrau, el mismo que en 1983 ganó el Premio Mundial de la Música UNESCO. Arrau no había pisado suelo chileno durante todos los años de dictadura y recién en 1984 volvería para hacer sus últimas presentaciones. Cuando son exactamente 5 minutos para las 9 de la mañana, llega después de 17 años de ausencia el pianista chileno Claudio Arrau. Más de 200 niños de enseñanza básica formaron una cadena humana y recibieron con claveles al maestro. Conmovido. ¿Qué le parece esta recepción, niño? Extraordinario, maravillosa.
Como parte de la celebración, se realizó un concierto en el Teatro Municipal al que asistió Pinochet en su calidad de jefe de Estado. En la transmisión oficial se observa que el piano de Arrau está ubicado en una posición poco habitual, dándole la espalda a la platea lateral donde se encontraba Pinochet. Se dijo que habría sido una forma simbólica para demostrar su postura disidente a la dictadura militar. Este fue el último concierto que Claudio Arrau dio en nuestro país. El destacado pianista falleció en 1991 en Austria, lugar que se había convertido en su hogar. Volviendo a 1983, la música clásica como la que tocaba Arrau también llegó hasta nuestro canal. Por primera vez, TVN mostró en sus pantallas la Semana Musical de Frutillar, una tradición que cumplía 15 años. Buenas noches. Estamos viviendo un espectáculo deslumbrante desde hace muchas horas. Tenemos muchas cosas que decirles que Televisión Nacional está transmitiendo en directo, con gran alegría, desde Frutillar. En ese momento, las semanas musicales de Frutillar ya habían alcanzado en parte la fama que tienen hoy como uno de los encuentros de música más importantes de América Latina. En el año 2010 se inauguró el Teatro del Lago, pieza clave de los encuentros de música de Frutillar y emblemático semillero de nuevos artistas. Más de 1.200 personas tararearon las melodías de una sinfonía que tuvo múltiples acordes, ópera, blues, jazz, 3 horas en que la sala Tronador por primera vez escuchó aplausos, risas y sintió la emoción de los frutillerinos. Es que esperaron más de 12 años para que el Teatro del Lago abriera sus puertas. Para mí eso es un honor. Yo creo que cualquier artista que es invitado para inaugurar un teatro, más que una temporada, es algo histórico. Es algo histórico. También emocionada porque soy chilena. En 1983, mientras algunos disfrutaban de los conciertos en Frutillar, otros sufrían los más duros coletazos de una crisis que se había iniciado en 1982 y que puso en tela de juicio el modelo económico instaurado por la dictadura. Desde 1979, los Chicago Boys, que manejaban la economía del país, apoyados por la Junta Militar, habían fijado el cambio del dólar a 39 pesos, lo que abarató artificialmente los precios de los bienes importados y disparó el consumo. Pero en medio de una crisis económica mundial iniciada en el 80, en 1982, la situación en Chile se hizo insostenible y no quedó otra que liberar el dólar al precio de mercado, lo que provocó que inmediatamente subiera su precio, devaluándose el peso hasta un 18%. Fue un shock para miles de familias y pequeños empresarios. Imagínense que de un día para otro las cosas costaron el doble. El Producto Interno Bruto disminuyó en un 14,3% y el desempleo alcanzó un 23,7%. En medio de la crisis, en TVN se emitían reportajes como este. La comuna de La Ligua, que tiene 22.000 habitantes y una superficie de 1.000 kilómetros cuadrados, ha experimentado un gran auge comercial. Más de 100 familias se dedican en este momento a esta actividad. Bien, las ventas han aumentado, la reactivación se ha notado considerablemente. En contraste a lo que mostraba Televisión Nacional, los medios extranjeros evidenciaban su preocupación por nuestro país. Chile's economy almost collapsed under the socialists, and the military leadership promised to put it back together. But today the situation is worse than ever, with 30% of the population officially unemployed and another 30% underemployed. The good life in the capital of Santiago is slipping away from increasing numbers of people. Las siguientes entrevistas fueron grabadas por periodistas chilenos que trabajaban en la prensa alternativa, como el grupo Proceso. Nosotros sacamos bastante poco porque yo estoy en el mínimo y mi marido trabaja particular, pero él saca 5.000, a veces saca 6.000 pesos mensual. Y con eso yo no hago nada. Tengo solo los niños, porque me van al colegio los chicos y yo no tengo como para comprarle la ropa para los estudios. Incluso a uno iba cursando el 6º año y tuve que retirarlo. Cada día estamos peor.
Cada día suben las cosas. Que a veces hay para comer un pedazo de pan a la hora de 11 o al desayuno, otra vez no hay. ¿Cómo será hoy día? Yo no tomé desayuno en mi casa porque no tenemos eso. Las personas comenzaron a recurrir a sus ahorros y a la repactación de deudas para paliar la crisis. Mientras que los bancos habían tomado muchos riesgos y habían prestado demasiada plata para otras empresas de sus propios dueños, lo que los exponía a eventuales quiebras. Ante esto, el recientemente asumido ministro de Hacienda, Rolf Luders, decidió intervenirlos. Para sostener a los bancos que se vean enfrentados a situaciones transitorias como las antedichas, el Banco Central de Chile dispondrá el necesario apoyo crediticio. A este salvataje de la banca privada se le conoció como la deuda subordinada y derivó en una serie de ajustes regulatorios para restringir la extrema libertad con que habían operado hasta entonces. Pero igual cayeron muchos empresarios. En ese tiempo existía en el centro de Santiago una cárcel VIP. Se llamaba Capuchinos y había que pagar una mensualidad para estar en ella. En los meses que vinieron se llenó de empresarios quebrados, incluidos algunos famosos, y hasta el mismo Rolf Luders, quien ese mismo 1983 sería procesado por estafa. En medio del caos se anunciaron paquetes de ayuda para contener a los sectores más vulnerables. Las municipalidades continuarán con sus programas habitacionales, de casetas sanitarias y de erradicación de campamentos. El Ministerio del Trabajo elaborará un proyecto para coordinar los subsidios de cesantía con los de contratación de mano de obra. Y el de Salud pondrá en funciones un programa de venta de bonos de medicina curativa a través de los bancos. La idea es seguir ayudando a los sectores más pobres en lo económico, seguir con un sistema como el implementado por el actual gobierno, de una economía libre, abierta al exterior y sin discriminaciones de ninguna especie. Pero estas medidas no acallaron la desilusión a la promesa de prosperidad económica del régimen de Pinochet. Y luego de 10 años de sumisión social, volvieron los cacerolazos. Esta vez en contra de la dictadura que había derrocado al presidente Allende. La primera movilización fue organizada por Rodolfo Seguel, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. En ese momento, Televisión Nacional no emitió esas noticias. 40 años después, en 2023, la movilización fue recordada en este reportaje de 24 horas. El 11 de mayo es la fecha escogida para opacar el 11 de septiembre. Las protestas se activan en Plaza Italia y varias universidades. El grito reprimido por tantos años simplemente se libera. Un aire de libertad. Como que la gente recuperó la confianza en sí mismo. Pinochet, Pinochet, queremos la cabeza. Es posible. Es posible. Las protestas fueron un agente para ayudarnos a perder el miedo, ¿no? Y a perder esta sensación de que puedo desaparecer en cualquier momento. ¡Que se vaya de una vez el fascista Pinochet! La oposición al régimen había alzado la voz de una vez y para siempre. Patricio Bañados nos comenta en este libro que a partir de ese momento en Televisión Nacional se censuró todo lo que pudiera caer, incluso esto, por absurdo que parezca hoy. La censura en ese momento fue muy difícil y, como vimos en capítulos anteriores, le costó la vida a varios de los que intentaron combatirla. El dirigente del Cobre, Rodolfo Seguel, y Gabriel Valdés, reconocido líder demócrata cristiano, fueron detenidos por incitar a la protesta y liberados meses después. En este contexto, no era habitual que las autoridades reconocieran la existencia del malestar social. Esta grabación del general Matei en una reunión con la prensa fue guardada en un cajón del archivo de TVN. En Santiago no es precisamente, es un ambiente bastante politizado y ahora sufre los problemas de la recesión. Hay falta de trabajo y nadie puede pensar que somos altamente populares en amplios sectores. De manera que yo creo que hay un genuino descontento y eso se expresa en esta forma.
En un afán por mostrar un rostro renovado, el régimen decidió sacar del cargo de ministro del Interior a un militar y poner en su lugar a un político y diplomático, dando inicio a la llamada Primavera de Jarpa. Los cambios que introdujo el presidente son: en las carteras de Interior se nombró a Sergio Onofre Jarpa en reemplazo del general Enrique Montero. Este cambio, sumado a la aparición de movilizaciones, dio paso a que comenzaran a agruparse nuevas fuerzas políticas. Por el lado opositor, se configuró el llamado Bloque Socialista y desde la derecha, Avanzada Nacional. Y Jaime Guzmán fundó un nuevo movimiento al que le puso Unión Demócrata Independiente. En medio de estos nuevos aires políticos, el Comando Nacional de Trabajadores y la Alianza Democrática fueron las organizaciones a cargo de convocar a una nueva protesta para los días 11 y 12 de septiembre de 1983. En un movimiento inesperado, el nuevo ministro del Interior decidió enviar a 18.000 militares a controlar las calles. Unemployed residents of this working-class neighborhood say the tear gas and the tanks only encourage them to protest louder every month. And they say, well, they will keep on beating their empty pots until a democratic government gives them back their jobs. Mary Speck for CBS News, Santiago. Entre los 2 días de movilización, la represión militar dejó un saldo de 29 muertos, 200 heridos y 1.000 detenidos. La violencia se volvió a repetir en la 5ª jornada de movilización. En esa oportunidad falleció, atravesado por una bala en la población La Victoria, el conductor de bus Miguel Ángel Zavala, de 24 años. Muchas familias viven en condiciones deplorables. Mientras continuaban las protestas en contra del régimen, Televisión Nacional conmemoró los 10 años de la Junta Militar en el poder con una programación especial. Manos generosas ayudan a los más desposeídos a dejar atrás la miseria. Se construye a un ritmo de 70 casas al día, una casa cada 20 minutos. Junto con la emisión de este reportaje, que más bien era una propaganda, en este canal y otros medios afines a la dictadura se puso énfasis en las celebraciones. Nuestros pechos lo llevan grabado, lo sabrán nuestros hijos también. En paralelo, los dirigentes de la oposición convocaron a una manifestación pacífica en el Parque O'Higgins. La convocatoria del 15 de noviembre se transformó en la primera expresión multitudinaria en oposición a la dictadura. Marcaría un hito para una acallada ciudadanía. El jefe del Estado renuncie. Porque deseamos el término de la intervención militar, contraemos con ustedes el compromiso de honor de no descansar hasta que hayamos recuperado la democracia para Chile. De a poco se comenzó a configurar lo que sería el inicio del fin del régimen de Augusto Pinochet. En 1983 yo era una niña, pero me acuerdo perfecto cuando se inauguró Mundo Mágico, un parque de diversiones que recreaba Chile y sus maravillas a escala. El parque, ubicado en la comuna de Pudahuel, a un costado de la estación Pajaritos del Metro, representa en su primera etapa una versión libre de nuestro país llamada Chile en miniatura. Aquí se desarrolló nuestra patria desde Arica a la Antártica, mostrando sus bellezas naturales, sus construcciones y sus industrias. A la ceremonia inaugural asistieron la ministra de Educación, Mónica Madariaga, el ministro de Agricultura, Jorge Prado, el intendente de la región metropolitana, general Carol Ursúa, y alcaldes de la región. Mundo Mágico se convirtió en un suceso. Grandes y chicos eran convocados por comerciales que se pasaban por televisión, como este de 1985. Mundo mágico, maravillas que tú puedes conocer muy bien en un pequeño tren. Incluso había una representación del antiguo edificio de TVN. Que quisieras ver, mundo
Volviendo a 1983, ese año también se hizo evidente que no vivíamos en un mundo mágico. Una de las autoridades que asistió a la inauguración del parque de diversiones, el intendente de Santiago, general Carol Ursúa, fue asesinado 55 días después de ese evento. En el momento no estaba claro quiénes habían sido los autores del atentado. Días después se conocieron nuevos antecedentes. En el interior de un céntrico restaurante fue encontrado esta madrugada el documento en el que un comando autodenominado Miguel Enríquez, perteneciente a las milicias del MIR, se atribuye oficialmente el atentado criminal en el que murieron el mayor general Carol Ursúa y 2 cabos de ejército. Llamados anónimos a agencias informativas extranjeras permitieron ubicar la hoja que firma el grupo mirista. En declaraciones posteriores, los responsables de la operación dijeron que el asesinato era en venganza a las muertes ocurridas en las protestas anteriores. 8 días después del atentado, la CNI asesinó a 5 miembros del MIR en operativos consecutivos en 2 casas de seguridad, una en la calle Fuente Ovejuna en Las Condes y otra en la calle Janequeo en Quinta Normal. Las autoridades y los medios de comunicación en la época dijeron que se trató de enfrentamientos, pero las investigaciones posteriores concluyeron que eran operaciones planificadas y el informe Rettig las calificó de ejecuciones. El martes 11 de septiembre de 1973, el grupo musical Los Jaivas estaba de gira en Argentina. Tras el golpe de Estado, sus integrantes optaron por el autoexilio. Recién volvieron a Chile en 1981 y en 1983 realizaron un concierto multitudinario en la Quinta Vergara. Ese mismo año, además, fueron parte del programa Amigos Siempre Amigos de TVN con un especial en la Antártica. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Además de tocar y cantar en la nieve, el quinteto aprovechó la instancia para hacer más de una locura. Del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. El 11 de noviembre de 1983 nos enteramos de una noticia que estremeció a los chilenos. En Concepción, el obrero Sebastián Acevedo se inmoló frente a la catedral de la ciudad pidiendo la liberación de sus hijos por parte de la CNI. En ese momento, Televisión Nacional emitió estas imágenes diciendo que este material había sido encontrado en poder de su hija. 21 años después, conocimos más antecedentes del caso gracias a este reportaje de Informe Especial de 2004. Ese día, el obrero comunista de 50 años, Sebastián Acevedo Becerra, se quemó vivo frente a la Catedral de Concepción. Envuelto en llamas, cruzó hacia la plaza, exigiendo la liberación de sus hijos, Galo Fernando y María Candelaria, quienes habían sido detenidos 3 días antes por la CNI. Me esposaron, no me dejaron colocarme ropa, alcancé a colocarme lo que pude, pantalones, incluso me fui con unas hawaianas, con un suéter, y me echaron arriba de un furgón y me pusieron esposa. Pues me dicen, toma, fúmate tu último cigarrito porque hasta aquí llegáis. Entonces me hacen fumarme el cigarro, hacen 3 disparos al aire y yo, a mí se me pasó toda mi vida en menos de un segundo. María fue dejada en libertad. En el hospital regional alcanzó a conversar por citófono con su agónico padre. Y lo único que me dijo, que lo perdonara por lo que había hecho, pero era tanto el amor que él tenía por nosotros que había tenido que hacer porque él era una persona de palabra. Si no hubiese sido por él, yo no estaría contando nada. Porque el destino en ese momento nuestro era hacernos desaparecer o morir en un falso enfrentamiento, como muchos compañeros les sucedió. ¡Exijo
¡Que liberen a mi hija ahora! En 2011, esta historia fue recreada por la serie Los Archivos del Cardenal, una ficción basada en algunos de los casos más icónicos recibidos por la Vicaría de la Solidaridad. Desde ese momento, una agrupación que se manifestaba pacíficamente contra estas vejaciones tomó el nombre de Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Durante 7 años realizaron más de un centenar de manifestaciones pacíficas pidiendo el fin y el reconocimiento de la existencia de la tortura. En 1983 también había espacio para la fe, pero no una convencional. Durante al menos 5 años, miles de creyentes peregrinaron hasta la pequeña localidad de Peña Blanca, al interior de la región de Valparaíso. En ese lugar, un joven llamado Miguel Ángel Poblete decía recibir mensajes de la mismísima Virgen María. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra. No piensan antes de actuar. Yo no puedo hacer nada. Decirles nomás. Desde la Iglesia Católica había dudas en relación al fenómeno de las supuestas apariciones y designaron al sacerdote Jaime Fernández para investigar el caso. ¿Qué le diría usted a la gente que piensa mañana asistir a esta presunta aparición de la Virgen en Villa Alemana? Lo que he dicho siempre, se está jugando con cosas que no están probadas. Se han anunciado milagros y no han sucedido. No le den tanto bombo. No hay fundamento suficiente todavía como para afirmar algo sobrenatural, ¿no? ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto? No sé. Aún así, se seguía afirmando que ocurrían acontecimientos milagrosos. Allí donde se dice que la Virgen se ha aparecido unas 400 veces y donde se asegura que se han producido los milagros más increíbles. En una aparición nocturna, de las que hubo muchas, otra supuesta expresión divina. Un festival de rayos que iluminaba intermitentemente el lugar y que hacía sobrecogerse a los miles de fieles presentes. Los extraños sangramientos de Miguel Ángel al entrar en éxtasis. Para los que creen, una prueba irrefutable. Así se podría estar largas horas exhibiendo pruebas y contrapruebas, como por ejemplo esta vela que permaneció largos minutos en el cuello de Miguel Ángel sin causarle dolor. O las hostias que se asegura bajaban del cielo para depositarse con sangre en la boca del joven Poblete. En el año 2009, en el programa de TVN, Tu historia es mi historia, contamos con mayor detalle el porqué de tanto show mediático. Miles de fieles acuden al lugar pensando que Chile era protagonista de un segundo Fátima. TVN no escatima recursos para cubrir esta noticia. Anuncia que muchos enfermos sanarán y que está próxima la conversión de los rusos. Es una actuación planificada por el régimen militar para desviar la atención de una oposición que se hace cada vez más fuerte. Las apariciones milagrosas se hicieron famosas justo cuando empezaban las manifestaciones en contra de la dictadura. 30 años después, en una entrevista a nuestro canal, el sacerdote Jaime Fernández contó los resultados de su investigación y los detalles de lo que efectivamente fue un increíble montaje. Hubo un momento de furia. Al general Pinochet. Exactamente, ese mismo caballero dijo una frase que no la puedo decir en cámara porque es una grosería, a estos tales por cuales hay que taparles el hocico, refiriéndose a los obispos. Encargó a un general para que montara esto y le dijo hay que cocinarlos en su propia salsa. Esos golpecitos que se dan en la cabeza y empezaba a sangrar, era una cosita aquí, reventaba unos globitos. Los detalles para armar un show eran de alto calibre, porque la gente podía mirar el sol. Militares que estaban haciendo una fogata y quemaban una paja húmeda. Entonces cuando uno miraba el sol en la puesta de sol, se podía mirar el sol porque estaba esa niebla. Está filtrado. ¿Y la hostia en la boca? No era hostia, era una redondela de plástico. Y me empecé a dar cuenta que la camioneta que traía los equipos no tenía patente. ¿Quién podía cruzar de Santiago a Peña Blanca sin patente, sin que lo detuviera? Este caso inspiró una película que se estrenó en 2013, La Pasión de Michelangelo,
en la que Sebastián Ayala encarnó a Miguel Ángel Poblete. Pasados 40 años desde las falsas apariciones, en Peña Blanca aún se conserva el monolito en el cerro donde el joven aseguraba comunicarse con la Virgen. Dígame. Pasó a llamarse Karol Romanoff y en el atardecer de su vida le dio una entrevista a TVN cuando el alcoholismo era su tormento. Nunca confesó si fue o no utilizada por la dictadura militar. Murió en 2008 con apenas 42 años. No fue muy buena su vida, creo yo. Para mucha gente que dejó de venir fue porque se fijaron en la persona, en lo que terminó. No estábamos acostumbrados a que una aparición terminaba con un chico cambiado de sexo y terminando en la forma en que terminó. Fue complejo el rol de Televisión Nacional en dictadura, pero no todo lo que se transmitía eran montajes o propaganda. Muchas personas trabajaban aquí para crear también contenidos que fueran positivos para las audiencias, sobre todo para los niños. Yo me llamo Gillo y soy capitán de un barco de fierro. Los barcos enteros de fierro no flotan. Sí, flotan. No flotan. Un momentito, llamemos a Marcelo. Ya. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Están solos? Sí. Están jugando, como siempre jugando. En el formato original, Marcelo y un grupo de niños exploraban distintos lugares del país para aprender de su entorno. Luego se fueron incorporando distintos personajes como el gato Juanito, Epidemia, el señor Lápiz y hasta apareció un tal mago luminoso, que les cuento un secreto, era interpretado por mi papá. Bien. Bueno, Así Cachureo fue dando vida a inolvidables hits musicales. Felicito a todo el mundo que se quede congelado. Caramba, ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes, caramba, ya viene el lunes, caramba. Ya viene el lunes. Llegó la hora de entrar al club. Estamos todos, solo faltas tú. El programa se emitió hasta 1998 en TVN, pero estuvo al aire en distintos canales de televisión hasta el 2008. Toda una institución del entretenimiento infantil. ¡Chao, pescado! ¡Nos vemos! ¡Chao, pescado! Me sumo a esa despedida y con eso terminamos nuestra revisión de 1983. Nosotros nos preparamos para 1982, una época de contrastes donde al mismo tiempo que se construía el primer mall en Chile, nos sumergíamos en una de las peores crisis económicas de nuestra historia. Nos vemos en un próximo capítulo de Chile 50, la serie.